buenos días, muy buenas tardes o quizás muy buenas noches, estimado oyente, según sea la hora y el país donde se encuentre. Como siempre, les saluda el pastor bautista Nikos Ricoy, director del programa Encuentros y del Ministerio Tinajas, llenando siempre a cada persona que nos escucha con el agua fresca y limpia de la Palabra de Dios desde aquí en España. Muy bienvenidos a todos los oyentes y muchas gracias una vez más por estar ahí atentos al nuevo mensaje de hoy de nuestro programa Encuentros. Muy seguramente, estimado oyente, alguna vez en su vida le ha pasado que usted ha hecho cosas en contra de sus convicciones, o sea, ha ido en contra de su conciencia. Y eso le ha generado culpa en su interior. En algunas personas, tanta acumulación de culpa le ha llevado incluso a pensar en el suicidio. Así que fíjese si será importante el tema de la culpa y la conciencia que expondremos a continuación. Con tanta escasez de verdad que hay en el día de hoy, bien haría usted estar bien atento a este tema para ser librado de culpas y leyes innecesarias que impone esta sociedad, la tradición y la religión. Ahora, escuche bien con atención esto. Hay dos tipos de culpa. Primero, hay culpa que, paradójicamente, es buena. Es decir, es el aviso de haber roto la ley de Dios, y esa culpa, a su vez, le hace buscar el perdón de Dios y le sirve como aviso para no volver a hacerlo. Pero, hay otro tipo de culpa, la culpa generada por haber roto leyes que no son leyes. Sí, ha oído bien. Leyes erradas, inventadas o caducadas que generan culpa falsa e innecesaria. Cuando uno pone leyes en su conciencia y luego rompe esas leyes que en realidad no son leyes, también se forma culpa en la conciencia. Una culpa innecesaria que usted no tendría que tener ni cargar, porque si en algún momento usted ha roto una ley que en realidad no existe, o no es ley vigente, eso le generará una culpa innecesaria. ¿Comprende la idea, estimado oyente? Leyes caducas y leyes falsas generan culpa innecesaria y culpa falsa. Y de eso, precisamente, hablaremos en el día de hoy. Por eso es tan importante conocer bien la palabra de Dios para saber dos cosas, estimado oyente. Primero, para saber si las iglesias, la sociedad, la familia y la tradición nos están imponiendo leyes morales y doctrinas cerradas que luego nos generan culpas innecesarias. Y segundo, es necesario conocer bien la palabra de Dios también para saber cuáles son las culpas correctas que surgen en la conciencia generadas por haber roto las leyes de Dios. El tema es muy práctico, interesante y liberador, estimado oyente, porque a nadie le gusta estar con la conciencia cargada con culpas innecesarias, y nos duele ver en la consejería pastoral cómo se le impone a la gente leyes morales o ideas innecesarias o erradas que luego generan culpa innecesaria. ¡Qué dolor da ver esto cada día, estimado oyente! ¡Qué dolor! Por eso estamos haciendo hoy este programa. ¿Cuánta gente vive cumpliendo leyes que no son leyes bíblicas ni están vigentes? Viviendo así con cargas de cumplir y cumplir lo que no tienen que cumplir. Y cuánta culpa innecesaria, porque muchas veces no pueden cumplir esas falsas leyes impuestas por la religión. Así hace la iglesia falsa, tanto católico-romana como evangélico-cristiana. Así hace también esta sociedad con sus costumbres ancestrales y también muchas veces así hace la familia con sus tradiciones arcaicas. Así que hoy hablaremos precisamente de la culpa correcta generada por romper las leyes de Dios y hablaremos también de la culpa incorrecta por haber roto leyes inútiles que no son de Dios ni bíblicas, sino de los hombres, que generan una culpa que no debería ser culpa en nuestra conciencia. Aunque todo esto parezca un juego de palabras, esa es la realidad que hemos visto en nuestra consejería pastoral durante años. Gente angustiada,
gente cargada con culpas y con leyes impuestas por los hombres en el día de hoy. Y también gente con culpas correctas, pero que no saben cómo quitarse esas culpas delante de Dios, o le han enseñado mal cómo quitarse esas culpas. Así que fíjese, estimado oyente, si será práctico el tema de hoy, como todo lo que enseñamos en este canal. Así que, síganos con atención, porque hablaremos hoy de cómo trabaja la conciencia y la culpa. A la vez, en este programa, le ayudaremos también, por supuesto, a limpiar la conciencia, tanto de culpas que no deberían ser culpas, como de culpas que sí son culpas. Y así con este mensaje de hoy, usted disfrute luego de una conciencia equilibrada, sana, limpia, libre de culpa, para que tenga paz y para que no viva una vida cargada de depresión y angustia que destroza su vida e incluso le lleva al suicidio. Para este importante tema técnico-doctrinal de hoy, hemos seleccionado, a nuestro juicio, el mejor pasaje del Nuevo Testamento que habla precisamente de este tema de la conciencia y de la culpa. Y lo analizaremos en 3 partes expositivas, como es nuestra costumbre, para su mejor comprensión. El pasaje que hemos seleccionado para hoy es el de Romanos capítulo 14, versículo 22 y 23, que, parafraseado en palabras de Pablo, diría así: Dichoso todo aquel que su conciencia no le reprocha una decisión. Si uno hace algo en contra de su conciencia, entonces se sentirá culpable. Por lo tanto, todo lo que uno hace en contra de su conciencia es pecado. Si bien la interpretación literal, concreta y correcta de este pasaje de Pablo es para hablar específicamente de que se tenga la conciencia tranquila de que se puede comer de todo, como indica el contexto del pasaje, igualmente, este pasaje se puede aplicar a muchas cosas más de la vida, porque en el fondo de este pasaje subyace un principio universal para la conciencia que puede ser aplicado a cualquier otro tema de la vida cotidiana y no solo en el tema de los alimentos. Por eso hemos leído este pasaje de forma parafraseada, para que usted pueda comprender mejor la amplitud que puede abarcar este pasaje de Romanos capítulo 14, en el tema de la conciencia y la culpa en varios temas. Ahora, antes de avanzar, le mostraremos los 3 elementos básicos que combinaremos en el estudio del tema de hoy. Primer elemento, la mente. La mente es el lugar donde se aloja la información legal de la conciencia, pero la mente no es la conciencia. Tenga esto muy presente. Segundo elemento, la conciencia. La conciencia es una herramienta tipo alarma que Dios dio a todos los hombres de forma innata, que nos avisa cuando estamos a punto de saltarnos las leyes grabadas en la mente. Y el tercer elemento es la culpa. La culpa es el resultado de haber violado las leyes de la mente y no haber hecho caso a la alarma de la conciencia. Cuando uno va a saltarse una ley grabada en la mente, la conciencia grita automáticamente en el pecho de una persona como una alarma. Y si uno se salta esa alarma e infringe las leyes de la mente, entonces la conciencia se carga con un dolor llamado culpa. Bien, habiendo dicho todo este preámbulo necesario, y como el tiempo corre, entremos de lleno en el estudio expositivo del pasaje de Romanos del día de hoy. Entremos en el análisis y comentario de la primera frase en el versículo 22 que dice: Dichoso aquel que su conciencia no le reprocha una decisión. Y esa dicha, estimado oyente, es precisamente la meta de Dios para el hombre, y también el deseo de todo hombre: vivir en dicha, vivir en paz, vivir con la conciencia limpia. Por eso estamos en este programa ahora, para ayudarle a disfrutar de esa dicha, a disfrutar de una conciencia limpia y en paz, para que la conciencia no le reproche nada, para que las culpas no le carguen, no le culpen, no le angustien, no le hagan infeliz, no le ahoguen, no le hagan querer suicidarse. Por cierto, ¿sabe una cosa, estimado oyente, hablando del suicidio antes de continuar con el tema? Si usted se suicida aquí en la tierra, allá, en la otra vida, cuando usted vea el horror terrible que es aquello, por haberse quitado la vida aquí,
allí ya no habrá posibilidad de volver a suicidarse otra vez. Sí, ha oído bien, ya no podrá suicidarse otra vez, porque aquello será un terror terrible, consciente y eterno. Así que piénselo. No se suicide, estimado oyente. Más bien valore su vida y valore que Dios le está teniendo paciencia y le da esperanza por medio del Evangelio para limpiar su conciencia de las culpas por las cosas mal hechas en su día. Pero ¿sabe una cosa? Hay esperanza y se la queremos dar por medio de este programa. No se suicide, estimado oyente. Bien, continuemos. Para poder quitarse esas culpas de encima, para ser dichoso y para ordenar su vida aquí en esperanza, para todo esto, usted necesita 3 cosas. Primero, necesita conocer correctamente la palabra de Dios. Segundo, necesita conocer el poder y la limpieza que da el Evangelio. Y tercero, usted necesita a alguien que le enseñe correctamente la palabra de Dios y el verdadero Evangelio. El Evangelio es el método de Dios para limpiar su conciencia de culpas y a la vez es el poder de Dios para no cometer culpas. Y la palabra de Dios es el manual de conducta para saber correctamente qué decisiones tomar en la vida y para saber también lo que genera culpa o lo que no genera culpa. La Biblia es el mayor libro moral de toda la humanidad, con principios morales y éticos únicos, para que el hombre viva una vida de conciencia íntegra y en paz en la tierra. Así que, a propósito de este versículo que estamos viendo, pongamos entonces un ejemplo concreto de cómo tomar decisiones correctas según la palabra de Dios para vivir una vida de dicha en la conciencia. Por ejemplo, en Filipenses capítulo 4, versículo 8, tenemos uno de los pasajes más importantes, claros, y un filtro moral para tomar correctas decisiones en la vida que hagan su vida más dichosa y no manchen su conciencia con culpa. Dice el texto, consideren todo lo verdadero. Por lo tanto, queda descartado todo lo que usted piense hacer que tenga media verdad o alguna mentira. Luego dice el texto, todo lo que es honesto. Por lo tanto, queda descartada toda corrupción, o hacer las cosas con doble intención, con interés, con mentiras, con doble moral, etc. Todo lo que no sea honesto, deséchelo de su vida. Sigue diciendo el texto, todo lo justo. Por lo tanto, queda descartado todo lo que sea injusto, evidentemente. Si hay alguna injusticia en lo que usted vaya a hacer, deséchelo, así de sencillo, y tendrá paz en su alma. Dice luego, todo lo puro. Esto descarta, por supuesto, la sensualidad, la inmoralidad, la mala forma de vestir de las mujeres, la unión libre, la fornicación, el adulterio, el divorcio, las malas compañías y un largo etcétera. Todo eso no es puro delante de Dios. Luego dice el texto, todo lo amable. Por lo tanto, esto descarta una actitud soberbia, prepotente, de mal testimonio, de mal carácter, de hacer las cosas sin agrado, sin simpatía, sin amabilidad, sin calidez. No sea seco, no sea ogro, no sea antipático, no sea indiferente. Sea amable, estimado oyente. Luego dice el texto, todo lo que es de buen nombre. Eso descarta toda decisión que cuando alguien se entere de lo que usted está haciendo o va a hacer, daría mala reputación, le daría mal testimonio. Es decir, implica tener una conducta intachable, en casa, en secreto, en el trabajo o donde sea. Sigue diciendo el texto, todo lo que es digno de admiración. Eso implica que cuando usted haga algo, lo haga bien hecho, lo haga con excelencia, no con mediocridad. Es decir, que la gente valore lo bien que usted hace las cosas y cómo lo hace de bien. Es decir, que la gente se admire de usted por cómo hace las cosas. Sigue diciendo el texto, todo lo que merezca alabanza. Es decir, si usted se llama cristiano, que la gente alabe a Dios por lo que usted hace. Que la gente vea en usted un verdadero cristiano, una persona íntegra, y así la gente diga, por fin hay alguien íntegro en este mundo. Y para terminar el texto dice, en todo esto pensad.
Si usted se ha fijado, en todas las frases que hemos analizado, en todas ellas ahí está la palabra todo. Es decir, todos estos puntos son un filtro de los muchos que le decíamos que hay en la palabra de Dios y son radicales, para que usted tome decisiones morales íntegras, correctas y radicales en su vida, y de esa manera su conciencia no se manche y usted viva una vida dichosa, testimonial y en paz delante de Dios y de los hombres. ¿Ve qué precioso manual de conducta es la palabra de Dios con este ejemplo que le hemos dado en Filipenses capítulo 4, versículo 8, para hacer las cosas bien y vivir en dicha, saber tomar decisiones correctas y no sentirse culpable? Pero la maravilla de la palabra de Dios no acaba ahí. Al final del mensaje le daremos también lo más maravilloso de la palabra de Dios, el Evangelio. Y así usted quedará completo con este mensaje. Y así de forma breve hemos tocado los tres elementos de este versículo: dicha, conciencia y decisiones. Para vivir en dicha, para tener una conciencia limpia y para tomar correctas decisiones, usted necesita escuchar atentamente este mensaje. Pasemos ahora al análisis y comentario de la segunda frase que está en el versículo 23, que dice: si uno hace algo en contra de su conciencia, entonces se sentirá culpable. Ahora, para que usted no haga algo en contra de la conciencia, y así usted no se sienta cargado por las culpas, o sea, no se sienta culpable, usted necesita tres cosas. Primero, conocer el manual de conducta y doctrina para la conciencia, que es la palabra de Dios. Segundo, usted necesita ser instruido correctamente por alguien en el conocimiento de la palabra de Dios. Y tercero, usted necesita el poder del Evangelio para limpiar la conciencia y para poder obedecer la palabra de Dios. Bien, sigamos. El versículo 23 dice que si alguien rompe la conciencia, se sentirá culpable. Entonces, ¿cuál es la meta? Pues sencillo. La meta humana es tener las cosas claras para no romper la conciencia, tener poder para hacer lo correcto y así no sentirse culpable. Sencillo. ¿A quién le gusta sentirse culpable, estimado oyente? ¿A quién? A nadie. Por lo tanto, esa es la meta de este mensaje: ayudarle a tener la conciencia limpia y en paz. Por un lado, con este mensaje, queremos enseñarle lo correcto para no hacer cosas en contra de la conciencia. Y por otro lado, mostrarle el método de Dios para limpiar la conciencia y el poder del Evangelio para no manchar su conciencia. Maravillosa esperanza del manual de la palabra de Dios y del poder del Evangelio. Ambos son la mejor terapia de psicología y conducta para el hombre para tener una conciencia limpia y no vivir cargado de culpas, como dice esta parte del versículo 23. Ahora, escuche bien esto a propósito de la frase que estamos analizando. Si usted pone en su mente, o deja que le pongan en su mente, leyes erradas, o leyes que no son leyes, o leyes que están caducadas, cuando usted rompa esas leyes que no son leyes, su conciencia le hará sentir igualmente culpable. Dios ha dicho en el versículo 23 que toda persona que se salte su conciencia, aunque sea con ideas erradas que hay en su conciencia, Dios se lo tomará como culpa. Por lo tanto, es tremendamente importante y necesario examinar las leyes, las doctrinas y las ideas que usted ha metido en su mente para que no esté cometiendo pecados innecesarios por romper leyes que no existen, y a la vez pecar por cumplir leyes que están caducadas. Cuando usted rompe una ley que no es ley, usted se siente igualmente culpable, pero hay otro problema también subyacente que le genera culpa sin que usted se dé cuenta, y es que, cuando usted cumple leyes que Dios no manda, usted está pecando, aunque no lo note en su conciencia, y usted crea que agrada a Dios. El tema es serio, estimado oyente. Aquí está la clave. Se lo repito. Cuando usted rompe una ley que no es ley, usted se siente igualmente culpable. Pero hay otro problema, y es que cuando usted cumple leyes que Dios no manda, usted está cometiendo pecados, aunque no lo note en su conciencia y crea que está agradando a Dios. Por ejemplo, si usted pone o le han puesto en su mente que tiene que guardar el sábado,
y usted acepta esa ley errada como una ley correcta para usted, aunque no sea necesario guardar el sábado porque ya está caducado, y un día usted se salta un sábado, entonces usted se sentirá culpable. La conciencia saltará y le generará culpa, una culpa que es innecesaria. Aunque en realidad saltarse el sábado no es pecado. ¿Comprende el juego de todo esto, estimado oyente? ¿Se da cuenta de la gravedad del tema? Uno peca por poner dentro de la mente lo no correcto y peca por cumplir leyes no correctas. ¿Se da cuenta de la importancia de este tema? Eso es lo que hacen las religiones del día de hoy. Dos formas innecesarias de generar culpa. Pongamos otro ejemplo. Si a usted le han puesto en su mente que ir a misa los domingos es obligatorio, o dicho de otra forma, no ir a misa los domingos y fiestas de guardar es pecado, y usted lo asume en su mente, entonces el primer día que usted no vaya a misa, o no guarde una fiesta católica, eso, la conciencia se lo grabará como un pecado, aunque en realidad no sea pecado, ya que la Biblia no dice nada que haya que ir a misa los domingos ni guardar las fiestas. Pero como usted puso esa ley en su mente, cuando usted no va a misa, o usted se salta una fiesta, usted se siente culpable y a su vez Dios se lo toma como pecado por haber roto su conciencia. ¿Comprende el tema, estimado oyente? Pongamos otro ejemplo. Si le han metido en la cabeza que usted debe diezmar, que debe ayunar, que es más espiritual madrugar a las 3 de la mañana para orar, si le han metido que no debe dejar de congregarse, etcétera, etcétera, si usted asume todas estas ideas equivocadas en su mente, y algún día no ayuna, algún día no diezma, o algún día no se levanta a las 3 de la mañana para orar, o no se congrega, entonces se sentirá culpable, aunque en realidad nada de esto sea pecado. Por otro lado, cumplir estas leyes que ya están caducadas es pecado, y a la vez cuando usted las rompe, le generan culpa ante Dios, aunque usted no se dé cuenta en su conciencia. ¿Comprende la teoría de este delicado tema de la conciencia y las leyes? Por lo tanto, para evitar cometer pecados que no son pecados, para no cargar la conciencia de culpas que no son culpas, y para no pecar contra Dios con leyes que Él no manda y ya están caducadas, usted debe filtrar las doctrinas, las ideas, las tradiciones y las leyes que usted ha metido en su mente. Para eso necesita usted el filtro del Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento es el filtro que determina si una ley está vigente o si algo es pecado o no es pecado, y de esa manera, al conocer la verdad, usted será libre de culpa y de condenación. Las leyes, doctrinas, mandatos, normas, moral y demás que están vigentes para la conciencia del día de hoy, están todas en el Nuevo Testamento. Por eso, si usted mete en su mente y en su conciencia leyes caducadas del Antiguo Testamento, o leyes inventadas y erradas, y en alguna ocasión usted no las cumple, eso le será pecado en su conciencia, aunque no sea pecado. Y a la vez, por cumplir leyes caducadas, eso lo hará también culpable ante Dios. ¿Para qué cargarse con culpas innecesarias, estimado oyente? ¿Para qué? Entonces, lo que Dios nos enseña con el pasaje de hoy de Romanos capítulo 14, versículo 22 y 23, es que, punto número 1, hay que tener cuidado de no poner leyes en su mente que no son correctas, ni vigentes, ni bíblicas. Y punto número 2, pecar con lo que no es pecado es lo más insensato y absurdo que hay en la vida. Y de eso se encarga la religión, de hacerle pecar con lo que no es pecado, o hacerle cumplir leyes que ya no están vigentes. Por eso, la religión mata, carga, culpa, hunde. Pero la verdad y el Evangelio le hacen libre. Usted elige, estimado oyente, la verdad y la libertad, o la religión y la carga. La religión es una carga para la humanidad, pero la verdad y el Evangelio le da vida, le da relación con el Señor, le da poder, limpieza y libertad. Amén. Aleluya. Pasemos ahora al análisis y comentario de la tercera frase que dice:
Todo lo que uno hace en contra de su conciencia es pecado. Y esto es precisamente lo que debemos evitar, estimado oyente, hacer cosas contra la conciencia, es decir, pecar. Así de claro lo dice este pasaje, lo entiende hasta un niño. Por eso es tan importante tener información doctrinal e ideas correctas armonizadas con el Nuevo Testamento, porque si usted asume, si usted pone, si usted cumple leyes caducadas, si usted deja que le enseñen doctrinas y leyes no correctas, cuando usted no las cumpla por alguna razón, estará pecando con algo que no es pecado o estará pecando por cumplir leyes que no existen. ¿Puede ver la paradoja? Ya bastante se peca contra las leyes verdaderas de Dios, estimado oyente, que aún encima nos vengan los líderes falsos religiosos con leyes que no son leyes o están caducadas. Se lo repito, ya bastante se peca contra las leyes verdaderas de Dios, que aún encima vengan estos líderes falsos con sus leyes que no son leyes o están caducadas. Eso hacen las iglesias del día de hoy. Por eso es tan importante conocer la verdad, estimado oyente, porque la verdad le hace libre en su mente y en su conciencia. Ahora, haber enseñado hoy sobre este tema técnico doctrinal de la conciencia, eso no tendría sentido si no lo redirigiéramos al Evangelio, porque el Evangelio es lo que le da sentido y solución a todo tema. Siempre volvemos al mismo punto, estimado oyente, todo converge en el Evangelio. Y esa es la doble mala costumbre que denunciamos desde aquí de los pastores del día de hoy. Primero, ponen en la gente cargas, leyes y doctrinas incorrectas o caducadas, como el caso del diezmo, el velo, las primicias, las fiestas judías, el ayuno, el congregarse, el madrugar, los pactos, las cosechas, las ofrendas misioneras, las vigilias, la misa, la primera comunión y un largo etcétera. Y segundo, casi nunca estos pastores ni sacerdotes redirigen sus prédicas hacia el evangelio jurídico. ¿Qué sentido tendría enseñar el tema de hoy, estimado oyente, el tema de la culpa y la conciencia, si no enseñáramos a la gente cómo se quita la culpa, cómo se limpia la conciencia, cómo se renueva la mente y cómo se salva un alma de la cárcel eterna? ¿Qué sentido tendría este mensaje? ¿Se da cuenta de la importancia del evangelio en cada tema y cómo se debe enseñar? Así que compare, estimado oyente, compare. Haga como los bereanos, examine cómo enseñamos los temas en este ministerio y cómo se enseñan los temas por ahí. Nuestro consejo pastoral es que se marche de esas iglesias falsas y deje de seguir a pastores lobos moralistas, motivacionales, emocionales, que cargan a la gente con doctrinas erradas, leyes innecesarias, porque si lo sigue, usted se hará cómplice de esos pecados de esos hombres. Por eso, estimado oyente, antes de terminar, queremos, como en cada mensaje, decirle 3 puntos. Punto número 1. Para limpiar su conciencia de pecados cometidos innecesariamente por tener en su mente leyes y doctrinas erradas. Punto número 2. Para limpiar la conciencia de culpas por saltarse las verdaderas leyes de Dios. Y punto número 3. Para que usted viva una vida en la tierra en paz con su conciencia y una vida dichosa en la eternidad. Para estas 3 cosas, usted necesita obedecer 6 condiciones bíblicas indispensables, y esas 6 condiciones bíblicas son las siguientes. Preste atención. Primera condición. Usted debe reconocer ante Dios que ha puesto o permitido poner en su mente leyes, doctrinas, costumbres, ideas, tradiciones y normas equivocadas que le han hecho pecar muchas veces en su vida. Segunda condición. Usted debe abandonar esas ideas, doctrinas, costumbres, leyes y tradiciones erradas que ha metido hasta el tiempo presente en su mente. Tercera condición. Usted debe reconocer de forma concreta también que a lo largo de su vida usted ha roto las verdaderas leyes de Dios grabadas en su mente y en la palabra de Dios. Cuarta condición. Usted debe reconocer que por haber roto muchas veces la conciencia y hacerse culpable ante Dios por los pecados cometidos en su vida,
Usted merece la justicia divina. Quinta condición. Usted debe reconocer que esa justicia que usted merece recibir por haber infringido las leyes de Dios y las inventadas leyes de los hombres, habiendo así manchado su conciencia, esa justicia usted debe reconocer que le cayó un día al Señor Jesús en la cruz. Y sexta condición. Usted debe apropiarse por la fe de esa justicia que le cayó un día al Señor Jesús en la cruz. Cuando usted obedece todas estas 6 condiciones bíblicas que le hemos dicho, usted es perdonado de sus pecados, libre de ideas erradas en su mente, limpiada totalmente su conciencia de culpa, y un día Dios le permitirá entrar al reino eterno de paz y justicia en el reino de los cielos. Bendita esperanza. Así que, le invitamos, estimado oyente, a que obedezca hoy esas 6 condiciones que le hemos dado. Le sugerimos que vaya a su habitación y allí, en sus palabras, en sus rodillas si puede, y descalzo en señal de reverencia ante Dios, usted obedezca allí todas esas 6 condiciones que le hemos dado detalladamente antes. Repase el vídeo, tome notas y luego obedezca esas 6 condiciones delante de Dios por la paz y la salvación de su alma. Que conste en acta. Y hasta aquí, estimado oyente, con el nuevo mensaje del día de hoy. Cómo tener una conciencia limpia. Mucho más se pudo haber dicho del tema, pero con lo dicho es suficiente. Para preguntas, consultas, comentarios y demás, si quiere, escríbanos. ¿Les ha compartido la verdad, solo la verdad y nada más que la verdad del tema? Este expositor bíblico, Nikos Ricoi, del Ministerio Tinajas. Reciba un saludo cordial de parte del equipo de trabajo que elabora cada programa para usted desde aquí en España para todo el mundo hispanoamericano. Le animamos, estimado oyente, a hacerse colaborador de este ministerio y le animamos también a suscribirse al canal. Será entonces, con el gusto de siempre, hasta nuestro próximo encuentro con la verdad, aquí en nuestro habitual programa Encuentros.